El tema del día de hoy, hermanos, es el estudio 5, la muerte. Ese es el programa de estudios de doctrina básica que les invito a seguir escuchando. El tema de hoy, hermanos, es la muerte. Vamos a hablar un poco acerca de qué es la muerte y cómo describe la Biblia la muerte. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Dice lo siguiente. Romanos capítulo 5, versículo número 12. Les invito a que lo lean, no cierren esa parte de la Biblia porque vamos a leer varios textos desde ese momento. Entonces no lo cierren, por favor, hermanos. Romanos 5, 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bueno, hermanos, aquí se nos dice un punto importante. El precio por el pecado es muerte. ¿Ok? En un momento más vamos a entender qué es la muerte y cómo llegó la muerte a existir, pero ahorita vamos a centrarnos en que el precio por el pecado es muerte. No hay otra cosa, no es que vayamos a un cielo, un infierno, no. Simplemente cuando uno peca, lo que debe de pagar es con su vida. Así dice la Escritura, dice, porque por el pecado primero entra y luego la muerte, o sea, la muerte está asociada al pecado. Ahora, vamos a leer más adelante, un capítulo más adelante, en Romanos 6, 7 y 23, lo siguiente, Romanos 6, 7 y 23 dicen lo siguiente. De hecho, vamos a leerlos al revés, hermanos. Primero vamos a empezar por el 23 y luego por el 7. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, poniendo atención a eso, la paga del pecado es muerte. O sea, lo que nosotros vamos a pagar por pecar es nuestra vida. Así de sencillo, vamos a dar nuestra vida. Pero el regalo de Dios a aquellos que están en unión con Cristo Jesús es vida eterna. En la Biblia nunca se habla de que los pecadores vayan a tener vida eterna. Ténganlo muy presente. Les invito a que busquen algún texto que lo diga, pero hasta ahorita yo no he encontrado uno donde diga que hay vida eterna para los pecadores. Siempre se habla de ellos como muertos, ¿no? Que van a morir, van a ser destruidos, que ya no van a estar aquí prácticamente, pero en el caso de la gente que está en asociación con Cristo Jesús, tendrán vida eterna si están en unión con Jesús. Ahora, el versículo 7 de ese mismo capítulo 6, es capítulo 6, versículo 7, dice lo siguiente. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Supongamos que yo, pues ya, tengo que entregar cuentas a Dios. Vamos a suponer, es un suponer, hermanos, porque no es así. Solamente es una suposición. Pero si yo estuviera delante de Dios, pues Él me diría, bueno, ya pecaste 38 años, ¿no? Lo que vas a pagar por todo ese tiempo es tu vida. Y entonces, pues queda satisfecha la justicia. O sea, yo cometí un delito, un pecado, y entonces pago con mi vida. Esa es la ley de Dios. Entonces, dice aquí claramente, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Por qué digo esta forma o esta alegoría, hermanos? Bueno, cuando yo muero, yo pecador, no voy a ir a un infierno. Aquí no dice que el pecado se paga con tormento eterno, con llamas sempiternas. Como decían algunas personas, dice, no voy a pagar con cadenas, no voy a arder en el fuego eterno en cadenas sempiternas por el pecado, hermanos, sino que simplemente con mi muerte yo pago el pecado. Cuando yo muero, cierro mis ojos por última vez, entonces ya pagué mis pecados. Eso es lo que enseña la Escritura en realidad. Ahorita vamos a ir más a fondo en otros puntos, pero ahorita vamos a quedarnos con estas ideas. Ahora, hermanos, vamos a leer lo que dice Romanos, otra vez capítulo 5, versículo 12, pero ahora del 12 al 21. Romanos 5, del 12 al 21. Romanos 5, del 12 al 21 dice lo siguiente, lo voy a leer aquí de la Reina Valera, hermanos. Lean los textos bíblicos, sigan la lectura y dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, hasta que aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir, o sea, Jesús, hermanos, entre paréntesis. Pero el don no fue como la transgresión, o el regalo no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, Adán, murieron los muchos, o sea, todos los humanos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don o el regalo no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación,
pero el don vino o el regalo vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, por la obediencia, perdón, de uno, los muchos serán constituidos justos. Repito, hermanos, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos, prácticamente todos, fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos, o sea, todos, serán constituidos justos, de alguna manera, aclaro. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. O sea, volvemos a tener que la vida eterna está asociada en Cristo Jesús. Prácticamente ese texto nos habla de cómo Adán nos hereda la condena de muerte. Él nos mete en ese problema y pues ya, estamos dentro, ¿no? ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, pues Adán sería, pues, ¿cómo podemos explicarlo, hermanos? Estoy buscando un buen ejemplo sobre cómo explicarlo. Yo escuché alguna vez a ciertos religiosos de ciertas religiones que me parece muy interesante esa forma de decirlo. Me parece que escuché alguna vez a algún adventista y también creo que a los testigos hablar como si fuera un molde. Vamos a hablar de gelatinas, ¿no? Cuando Adán y Eva pecan, bueno, digamos que es como un molde de gelatinas. Se me cae el molde de fierro antes de hacer mis gelatinas, entonces se abolla y pierde la forma original, el molde. Entonces yo todo lo que haga a través de ese molde va a salir con esa misma abolladura. Es lo mismo que nos hereda Adán como cierta imperfección y una inclinación hacia lo malo, como dice el Génesis. Nosotros, hermanos, tendemos hacia la maldad, hacia hacer lo incorrecto, y no tenemos autocontrol para detenerlo. Nadie lo tiene al 100%. Los cristianos nos esmeramos, pero sería mentira decir que no pecamos, porque pues todos lo hacemos. Si no, ¿para qué necesitamos a Jesús si yo puedo dejar de pecar? Entonces, necesitamos ser transformados día a día, de ser transformadas nuestras mentes, por esa razón. Pero digamos que el molde se cae y todos salen con ese error, y debido a ese error que nos lleva hacia el pecado, pues todos seguimos muriendo. De hecho, es Adán el que adquiere la deuda, hermanos. Adán es el que adquiere una deuda impagable que nos hereda a nosotros, y todos nosotros heredamos esa deuda, aunque no queramos, porque pues Adán fue el que la contrajo, que es nuestro primer padre. Ese es el gran problema. Ahora, hermanos, otro punto bien importante de este tema es: la Biblia describe la muerte de la siguiente forma. Ese es el siguiente subtema: ¿cómo describe la Biblia la muerte? Vamos a leer, hermanos, un texto que nos hablaría muy bien acerca de qué es la muerte. Muchas veces, hermanos, y quiero decirles, si no lo encuentran en la versión latinoamericana antigua, yo lo sé porque cuando yo era niño tenía esa Biblia, y ese texto lo busqué por casualidad cuando yo era muy joven. Yo tenía como 12, 13 años y no lo traía. Ya después, bueno, un sacerdote me explicó que esa Biblia no lo tenía en aquellos entonces, ¿no? Me explicó el por qué. No voy a decir el por qué porque no es el motivo, pero sí me explicó el por qué no lo tenía esa versión bíblica. Actualmente ya lo tiene la versión latinoamericana, pero si tienen una versión vieja seguramente no va a estar. Búsquenlo en otra Biblia católica, si tienen alguna Biblia católica para consulta. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 9, versículo 2 a 9. Eclesiastés 9, versículo 2 a 9, que dice: todo acontece de la misma manera a todos, un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Entonces, aquí está hablando de la muerte. No les cierren su Biblia porque todavía no termino de leer, es hasta el 9. Pero aquí, hermanos, quiero que entendamos que la muerte es para todos. O sea, aquí no hay de que yo soy muy buena persona y soy siervo de Dios y tú eres pecador. No, o sea, todos tenemos una muerte similar, una muerte muy parecida, ¿no? Aquí no se trata de nada. Aquí claramente el congregador nos está hablando, el Eclesiastés, que este suceso, la muerte, pues es para todos, hermanos, para todos, sea quien sea, haya sido como haya sido su vida. Versículo 3. Este mal, la muerte, hay entre todo el que se hace bajo del sol,
que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. No cierren sus Biblias, hermanos. Aquí, bueno, dice que a todos les pasa lo mismo, sean justos, injustos, limpios, no limpios, que sacrifican o no sacrifican, e incluso no solamente si somos seres humanos, incluso los animales tienen una muerte igual que nosotros. O sea, ahí viene un punto importante debido a lo que muchas iglesias creen. Si usted tiene una idea diferente de la muerte, yo le invito a que siga escuchando esto porque se va a ir poniendo más interesante. Pero la Biblia habla de que la muerte es igual para todos, no hay una diferencia en realidad. Todos tenemos un mismo destino si somos seres humanos, pues que no, que bueno, si somos seres humanos en general, tenemos una misma muerte, e incluso en aquel tiempo el congregador compara la muerte del ser humano con la de un animal. Entonces, pues así muy diferente, pues no es, hermanos. Luego dice aquí que es mejor perro vivo que león muerto. En realidad es más peligroso y más ágil, más tiene mejor poder, o sea, está en mejor posición un león que un perro. Pero aquí habla de que mejor es un perro vivo, porque pues aunque esté chiquito, aunque sea un chihuahua, pues está vivo, mientras que el león, aunque haya tenido mucha fuerza, si ya está muerto, pues ya no sirve de nada, ya dejó de existir. Entonces compara con la muerte del ser humano ese tipo de muerte animal. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Los muertos nada saben, hermanos, pues porque ya están muertos. No puede alguien vivir o pensar sin cerebro, y el cerebro se pudre y ahí se acabó todo. La Biblia no habla, hermanos, de una división o diferencia de la muerte de un animal y la de un ser humano. Es la misma muerte. Al morir, como dice el versículo 6, su amor, su odio, su envidia mueren ya. O aquí dice fenecieron ya, pero vamos a decirlo, su amor, su odio y envidia mueren, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegría de corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Bueno, eso si obramos bien con Dios, ¿verdad? En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca te falte ungüento en tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, porque que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Aquí el congregador, hermanos, un siervo de Dios, nos dice, bueno, deberías de vivir tu vida y disfrutarla, porque cuando se termina, se termina. Eso es lo que decía el salmista, ¿no? Él todavía no conocía exactamente de Jesús porque todavía no venía Jesús a la tierra. Entonces puede sonar un poco pesimista este texto, pero bueno, también se tiene que leer en contexto de cuándo se escribió. ¿En qué momento se escribió? Todavía no venía Jesús y no abría la puerta de la inmortalidad. Entonces, cuando él escribe ese salmista, él entendía algo que se escribe aquí por designio divino y algo inspirado por Dios directamente a través del Santo Espíritu, que los muertos están muertos, no hay vida después de la muerte. Ya más adelante vamos a ir detallando otros puntos, pero sí quiero que tengan presente que no hay vida después de la muerte. Y es claro, hermanos, por la siguiente razón. ¿Cuándo ingresa la muerte al mundo? Bueno, vamos a leer Génesis 3:19. Génesis 3:19. Aquí, bueno, Adán comió del fruto. Vamos a leer, por ejemplo, el versículo 17 mejor. Vamos a empezar por el 17 de Génesis 3:17. Génesis 3:17 dice, y Dios dijo al hombre, por cuanto por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Jehová, hermanos, cuando dicta la sentencia contra el pecado de Adán, no le dice que iba a ir a un infierno, sino que le dice hasta que vuelvas a la tierra. Él fue creado de la tierra. Antes de que él fuera creado no existía Adán. O sea, Adán no existía antes de venir a la tierra como un ser humano. O sea, él nunca vino de otro lugar. Él es una creación terrestre, tal como los animales, tal como las plantas. Y cuando él muere, igual que una planta, igual que un animal, pues él expira, regresa el aliento de vida a Dios, que le dio pues fuerzas en vida, y él se convierte en polvo, y simplemente regresa a lo que él era, nada. O sea, vuelve a la inexistencia. Entonces le dice, cuando vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. No dice, pues polvo eres y en espíritu arderás en el infierno. O sea, no existe esa frase.
Este era el momento idóneo para que Dios hablara acerca del infierno, pero no se tiene una concepción del infierno como tal, un tormento eterno, dentro de estos pasajes bíblicos. Entonces no hay sustento tampoco para el infierno, hermanos. De hecho, es algo que se puede entender. Hablábamos de que el pecado, hermanos, es más bien el pago por el pecado es la muerte, ¿no? Entonces, si Dios dictó ojo por ojo, diente por diente, Dios es justo. Si yo me robé una manzana, tengo que reponer una manzana, pedir disculpas y reponer una manzana. Si yo tal vez maté un borrego a mi vecino, pues le tengo que reponer el borrego a mi vecino. O sea, es ojo por ojo, diente por diente. O sea, debe de haber una equivalencia. Y el infierno no puede existir por una simple razón, hermanos. Si nosotros viviéramos en pecado, ¿qué les parece? 120 años, que pudiéramos vivir 120 años y hubiéramos vivido en pecado esos 120 años, lo justo, si es ojo por ojo, diente por diente, es que Dios me dejará en el infierno, en tormento eterno, en el supuesto caso de que existiera, 120 años, pero nunca se va a comparar 120 años contra toda una eternidad de sufrimientos. Eso no tiene lógica y atenta contra Dios, o sea, contra el amor de Dios. Entonces, eso no existe, hermanos. Simplemente cuando uno muere, deja de existir. Más adelante es posible que podamos hablar en este canal acerca del infierno. Mientras tanto, hoy nos vamos a concentrar en qué es la muerte. Si tienen dudas, al final de ese podcast aparece un número de contacto. Manden, por favor, información si quieren saber qué es el infierno para que les podamos dar más detalles. Ahora, eso es lo que enseña las escrituras sobre la muerte. La muerte es un estado de inexistencia, hermanos. No hay vida después de la muerte. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Por lo que el mismo Señor Jesucristo dijo. Vamos a leer Juan capítulo 11, Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 11 a 13. Vamos a leer Juan 11, 11 a 13. Jesús dice estas palabras, hermanos. Dicho esto, les dijo a los discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme. Aclaro, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Ellos creyeron que Lázaro estaba enfermo y que pues bueno, estaba dormido y que se iba a recuperar si descansaba. Pero Jesús dice en el versículo 13, decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Ya en el 14 les dice Jesús, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Entonces Jesús está diciendo directamente que la muerte es como un sueño. Cuando uno está dormido, hermanos, no está consciente de nada. Como dice Eclesiastés, los muertos están inconscientes. El vivo sabe que va a morir, conoce que va a morir, pero el muerto ya nada sabe. Igual, Jesús dice prácticamente lo mismo al decir que Lázaro está muerto. Ya dejó de vivir, ya no existe. Él estaba muerto, pero compara la muerte con un sueño. Cuando uno está dormido, uno no está consciente de lo que está pasando alrededor. Simplemente uno está descansando, está durmiendo, pero no está consciente de nada. Entonces, eso es la muerte, hermanos. Bíblicamente, eso es la muerte. Ahora, imagínense, hermanos, que hubiera vida después de la muerte. Imagínense que Lázaro ya estaba en la gloria de Dios, como muchas iglesias creen, ¿no? Que hay vida después de la muerte. Y él fue bueno y estaba ya en los cielos. Que eso no creemos nosotros. Simplemente el muerto está. Bueno o malo, está muerto. Ahora, él era muy bueno y ya estaba con Dios, ¿no? Y Jesús lo vuelve a traer a la tierra con un problema muy grave y que es un problema teológico para aquellos que creen en la vida después de la muerte. Si ya estaba con Dios Lázaro, ¿para qué lo regresa a la vida Jesús? Sería algo ilógico y hasta un poco, pues, sin sentido común, hermanos, de parte de Jesús, si fuera ese el caso, como muchas iglesias lo creen, porque ¿para qué lo regresa a la tierra o lo resucita si ya estaba con Dios? O sea, nada más lo trae para que entonces tenga la oportunidad de pecar y entonces perder la oportunidad de estar con Dios e ir al infierno, al tormento eterno. Entonces, no hubiera sido un acto de amor si Jesús lo hubiera resucitado para regresarlo y que tuviera todavía como la posibilidad de pecar o de caer y perder lo que ya había obtenido. En lugar de estar con Dios, pues podría bajar al infierno, ¿no? Entonces, la muerte no es eso, hermanos. El muerto está. Y si Jesús lo resucita es porque estaba muerto, estaba dormido. Simplemente lo despertó para que siguiera su vida como si no hubiera muerto en ese momento. Digo, volvió a morir, pero tuvo la oportunidad de seguir sirviendo a Dios aquí en la tierra. Entonces, en la vida, mejor dicho, aquí en la vida. Entonces, no hay vida después de la muerte, hermanos. Y ciertamente a veces el sentido común nos va a dictar que hay cosas que se contradicen dentro de la teología cristiana general, de la teología como más establecida, hermanos. Ese es uno de los puntos.
no hay vida después de la muerte, y la muerte es un estado de inconsciencia, como estar dormidos, como en el caso de Lázaro. Vamos a leer ahora Salmos 6.5, Salmos 6.5, es el libro de los Salmos, capítulo 6, versículo 5, dice lo siguiente: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol o en el infierno, esa es la palabra que se traduce como infierno, ¿quién te alabará? Dice, en la muerte no hay memoria de ti. Cuando estamos muertos ya nadie recuerda a Dios porque ya está muerto, o sea, no está consciente de nada. Y en el Seol, o sea, la sepultura, la palabra infierno se traduce de la palabra Seol, que en realidad significa sepultura o lugar de los muertos, panteón. Eso es lo único que significa. Bueno, en el Seol, el lugar de los muertos, ¿quién te alabará? Pues nadie, porque pues al estar muertos, pues ya nadie puede alabarlo, aunque sea un siervo de Dios, o mejor dicho, haya sido un siervo de Dios, ya no puede alabarlo porque está muerto. El Seol o Hades significa lugar de los muertos, panteón, sepultura. Y hay otra palabra de la cual se traduce la palabra infierno, que es Gehenna, que era un tiradero de basura, donde sí se aventaban cadáveres, pero era gente que ya estaba muerta. Nadie se le aventó ahí en ese tiradero ardiente de basura para torturar a un pecador, sino que simplemente se arrojaban cosas para destrucción. Entonces el Gehenna significa destrucción bíblicamente. Ese tiradero de basura simbolizaba la destrucción, mientras que Hades y Seol, que son otras palabras de las cuales se traduce la palabra infierno, pues solamente significan sepultura, panteón, lugar de los muertos, es todo. Entonces, en el Seol, el lugar de los muertos, donde están dormidos los muertos, nadie puede alabar a Dios por más santo que haya sido en vida. Ahora, la muerte, hermanos, no era el plan de Dios. O sea, eso no era lo que Dios planeaba para el ser humano, ¿no? Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 1 a 3. Dice Génesis 3, 1 a 3, pero la serpiente era astuta. Era una serpiente manipulada por Satanás, claro, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho de que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. O sea, el propósito de Dios no era que muriera la gente. Él les pidió que no lo hicieran. O sea, el árbol del bien y del mal, a mi punto de vista, solamente simbolizaba, pues, cuánto amaban a Dios, ¿no? O sea, si Dios pues les privaba de todas las cosas malas, pues obviamente pues nunca habrían tenido un desarrollo, pero al estar ahí lo malo y nosotros evitarlo demostraría pues nuestra madurez, ¿no? Y el aprecio que tenemos hacia Dios. Entonces ese árbol representaría pues el cariño que le tendrían a Adán y Eva a él, o sea, el respeto que le tenían por ser su padre y su Dios, entre muchas cosas, pero ellos fallaron en lo único que no tenían que hacer, comer de un árbol. Podían comer de todo, hacer lo que quisieran, pero hicieron lo único, una sola cosa que se les pidió, no lo pudieron cumplir. Y el plan de Dios no era que pecaran, hermanos. El plan de Dios era que aprendieran la obediencia sin la necesidad de pasar por la pena, por la desgracia. Pero pues bueno, nuestros padres así lo decidieron y pues ya nos metieron a este problema. Ahora, otro punto también muy importante, aparte de que no era el plan de Dios originalmente, o sea, ya vimos que esto no era el plan de Dios, hermanos. Dios no quería la muerte para el ser humano. Él quería que vivieran para siempre en la tierra. Cabe mencionarse, ahorita que estoy recordando eso, creo que es muy importante que lo tengan presente. Jamás se le dijo a Adán y Eva que si eran buenas personas y buenos siervos de Dios, iban a ir al cielo. O sea, si ellos no hubieran pecado, habrían vivido para siempre en la tierra, no en el cielo. Para que quede claro que la voluntad de Dios es que los seres humanos vivan en la tierra. Bueno, dicho eso, hermanos, quiero leerles también Ezequiel 3:11, que dice, yo vivo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios, Jehová, no quería la destrucción de nadie, no quiere la muerte de nadie, hermanos. Él quiere que todos de buena gana alcancen el arrepentimiento, conscientes de que a veces nos hacemos mucho daño con nuestras propias acciones. Él quiere que haya una conversión desde el fondo, pero que sea algo de lo cual cada uno esté convencido de hacer, no por obligación. Pero Él no quiere, hermanos, ni era el plan de Dios que la humanidad muriera. O sea, la muerte no era parte del plan de Dios. Aunque otros movimientos cristianos lo han dicho, que sí lo es, no es cierto. La Biblia jamás ha apoyado esa idea. Dios no quiere que nadie sea destruido y Dios nunca quiso la muerte para los seres humanos. Ahora, en el caso de Dios, hermanos,
pues Él nos da consuelo, hermanos. Él nos da mucho consuelo cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles. Por ejemplo, si alguno de nosotros está pasando por un momento difícil, que puede ser que ya sean nuestros momentos finales, o que estamos pasando o viendo que algún familiar está pues en un problema grave de salud, que posiblemente pase pues a este estado de muerte. La Biblia dice en Salmo 23, en el versículo 1 al 4, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en el valle de sombra de muerte. Y esta frase, valle de sombra de muerte, en la Reina Valera, se usa en muchas ocasiones para hablar como cuando uno está en peligro de muerte. Cuando uno anda en el peligro de muerte, dice aquí el versículo 4, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. En ese sentido, el salmista, que este es un salmo del rey David, David es el que lo escribe, él sabía que no debía de tener miedo, porque aunque esté en peligro de muerte, que lo estuvo en varias ocasiones y leen su historia, él confió en Jehová o Yahvé. Y bueno, él prácticamente, como dice aquí su texto, pues no temió ningún mal. Simplemente él confió en Dios, que él estaría con él y que él sería su sustentador en cada momento. Entonces podemos copiar eso también del rey David. No tener miedo aun cuando estemos en peligro de muerte. Debemos de confiar en Dios. De ahí la importancia de prepararse desde ahora y no hasta que tengamos un problema encima. Hay que preparar nuestra fe, hay que fortalecer la fe ahora, que tal vez no tenemos grandes dificultades, para que cuando vengan las grandes dificultades tengamos fe suficiente para afrontarlo, que tengamos lo necesario para afrontar las situaciones complicadas. Otro detalle, hermanos, que también quería hablar, que ese es el último, es Proverbios 16:25, Proverbios 16:25. Proverbios capítulo 16, versículo número 25, dice lo siguiente: porque hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. La soberbia, hermanos, es precisamente lo que nos lleva también a la ruina de nuestras vidas o a la muerte. Porque cuando nosotros somos soberbios, hermanos, precisamente creemos que nosotros somos mejores que todos, que nosotros lo hacemos mejor, que no necesito a nadie. Quítate, yo lo hago mejor porque tú no puedes. Cuando nosotros somos soberbios, hermanos, precisamente pasa esto. Vamos a creer que nuestro camino es mejor que todos, que es el más derecho que hay en el mundo, pero nuestros caminos soberbios son los que nos van a llevar a la muerte. El sabio, hermanos, diría: yo solo sé que no sé nada. Entonces debemos de ser así de humildes en el fondo. Aunque creamos saber mucho, debemos también de entender que posiblemente no sepamos nada, o que nuestros pensamientos tal vez sean erróneos, y debemos de depender directamente de Dios y del canal que Él tiene, ¿no? Que ya vimos que es el Señor Jesucristo. Entonces, pues nosotros debemos de confiarnos en lo que Él está dándonos, ¿no? Lo que Él nos está enseñando, porque sus caminos son más altos que nuestros caminos. Ya vimos que Dios pues es muy inteligente, Él es pues justo, y sus caminos son más altos que los nuestros. Siempre hay que confiar en eso, hermanos, porque también la soberbia es algo que nos puede llevar a este problema tan grave. Esa es la forma en que la Biblia describe a la muerte. Son textos bíblicos que tienen que ver con la muerte. En el siguiente podcast, hermanos, vamos a hablar acerca de la visión de la iglesia sobre la muerte, cómo deberíamos de verla, y algunos datos importantes sobre la muerte. Y bueno, es importante que puedan estar en el siguiente capítulo, hermanos. Les voy a leer también una nota antes de finalizar. La nota al pie de página de esta información menciona lo siguiente: una de las palabras que se traduce en la Biblia como muerte proviene de la palabra mavet. La concordancia exhaustiva de Strong la describe como muerte, muerto, el lugar o el estado de los muertos, pestilencia o ruina mortal. Esa es una forma en la que se describe la palabra muerte en la Biblia, la cual, pues como vemos, tiene cierta relación o tiene cierto significado muy similar a Seol, Hades o Gehenna. Bueno, Gehenna es destrucción prácticamente, tiradero de basura, pero los otros sí es lugar de los muertos, panteón, sepultura. Bueno, hermanos, pues les agradezco que hayan llegado hasta ese punto del podcast. Si no se han suscrito, suscríbanse a ese canal, opriman la campana para que YouTube les avise cuando se suban nuevos videos a ese canal. Si les ha gustado la información, por favor compártanlo con otros cristianos que crean que les pueda servir de ayuda. El punto de esos podcasts es ayudar a las personas a crecer en fe, no derribar fe. No es el propósito de este canal. Así es que por favor no los usen para atacar a otras personas. Si tienen dudas, comentarios, pueden solicitarlo al número que estamos viendo en pantalla, más 521
7298103812 más 521 7298103812. Les invito a que puedan solicitar el Plan Divino de las Edades. Este libro ampliamente pues recomendado por la Asociación de los Estudiantes de la Biblia en todo el mundo. Es un libro que habla sobre el plan de Dios de salvación. Por favor, solicítenlo, léanlo, por favor, medítenlo. Y también envíenos, si quieren, si es posible, sus comentarios de qué les ha parecido esas lecturas bíblicas a través del número de WhatsApp. De igual manera, hermanos, pues bueno, para los hermanos que sean de Colombia, les invito a que manden su mensaje por WhatsApp para poderles mandar más información, ya que, bueno, posiblemente hay un hermano que quiera iniciar un grupo de estudio bíblico en Colombia. Les invito a que puedan, por favor, mandar un mensaje para este número de WhatsApp para ir contabilizando quienes quieren participar en un grupo de estudio bíblico en Colombia. Agradezco mucho, hermanos, que hayan llegado hasta ese final del video y me despido, hermanos, con la frase de siempre: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén.